Buenos días a todos. Bendiciones en este comenzar del día. Que hoy nuestra alma sea alimentada con la palabra de Dios y que el Espíritu Santo, que es la alegría y paz, nos haga vivir en su amor y libertad. Acompáñame en este momento de reflexión desde la palabra de Dios, que es vida y poder para los que creemos en ella. Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para el día de hoy, jueves 6 de agosto, la Iglesia nos otorga dos lecturas propicias siempre a nuestro tiempo actual, como ser la primera lectura tomada del libro del profeta Daniel, capítulo 7, versículos del 9 al 10 y del 13 al 14, en donde vemos al profeta en una visión victoriosa, que no es más que una transfiguración divina que nos habla de pureza y luz a la que estamos llamados todos. Y en el Evangelio tomado de Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9, presenciamos y contemplamos el trascendental y divino acto de la transfiguración de Jesús, como muestra de su amor, entrega y transparencia de sí mismo para los apóstoles y nosotros sus hijos. Acompáñame en este momento desde tu casa, con tu familia, con tus amigos, parientes, a que leamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo del 1 al 9, que dice lo siguiente. 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se le apareció Moisés y Elías, que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escuchadle. Al oír, los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y dijo: Levantaos, no tengáis miedo. Ellos alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Te has parado a pensar lo que necesitas transformar de ti, del mundo que te rodea, de tu contexto, de tu realidad? ¿Los propósitos los vas a dejar pasar o los vas a poner por obra? ¿Has escuchado a Dios en este tiempo y eres capaz de descubrir qué te pide? Vamos a contemplar en unos aspectos la transfiguración de Jesús, este acto de manifestación por amor tan grande a los discípulos y nosotros sus hijos. El primer aspecto, la transfiguración significa cambio de forma. La palabra transfiguración proviene de las raíces latinas trans, que significa a través, y figura, forma, aspecto. Por lo tanto, significa un cambio de forma o un cambio de apariencia. Esto es lo que sucedió a Jesús en el evento conocido como la transfiguración. Su apariencia cambió y se volvió gloriosa. Dejó la apariencia humana y mostró su divinidad, siendo visible a los apóstoles para dar a entender o a conocer su aspecto glorioso o inspiración a lo divino. Y es ahí cuando les dice: no contárselos a nadie hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Y es, hermanos, que esto es una antesala a su resurrección, una antesala a lo divino, a la victoria que estaba por suceder. El segundo aspecto, el Evangelio de Lucas pronostica la transfiguración. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 27,
Al final de un discurso a los 12 apóstoles, Jesús agrega: pues de verdad os digo que hay algunos entre los aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Esto a menudo se ha tomado como una profecía de que el fin del mundo ocurriría antes de que la primera generación de cristianos muriera. Sin embargo, la frase reino de Dios también puede referirse a la expresión externa del reino invisible de Dios. El reino está encarnado en Cristo mismo y por lo tanto podría verse. Si Cristo lo manifestara de una manera inusual, incluso en su propia vida terrenal, así como lo fue el evento de la transfiguración. El Papa emérito Benedicto XVI afirmó que Jesús argumentó convincentemente que la colocación de este nicho inmediatamente antes de la transfiguración lo relaciona claramente con este evento. A algunos, es decir, a los 3 discípulos que acompañan a Jesús a la montaña, se les promete que presenciarán personalmente la venida del reino de Dios en el poder, agregó. Y esto es la transfiguración, una muestra del reino de Dios. Se da a conocer la divinidad, la gloria y santidad de Dios Padre como muestra, como anticipo y seguridad de que el reino de Dios se vive y vivirá luego del paso a la muerte. Esto es, hermanos, la muestra, la fe, de que hay una vida eterna, de que hay un Dios victorioso que resucitó y que vive en nosotros. Tercer aspecto, la transfiguración fue presenciada por los 3 discípulos principales. La transfiguración ocurrió en presencia de los apóstoles Juan, Pedro y Santiago, los 3 discípulos principales. El hecho de que Jesús solo permitió que 3 de sus discípulos presenciaran el evento pudo haber provocado la discusión que rápidamente se produjo sobre cuál de los discípulos fue el más grande. Esto lo habla Lucas en el capítulo 9, versículo 46. Y es que eligió a los 3 para que por medio de pocos el reino de Dios se extendiera, siendo esta una enseñanza de la propagación, de la evangelización e iglesia que tiene su origen en un encuentro con Cristo, parte de una experiencia personal, de una intimidad. Nadie puede amar lo que no conoce. Aquí parte de la centralidad, hermanos. Debemos de partir de un encuentro personal con Cristo, de interiorizar en su corazón, en su divinidad, en su gloria, para enamorarnos, para conocerle, para glorificarle, para luego emprender esa evangelización como lo hizo el apóstol Pedro, Santiago y Juan. Cuarto aspecto, el lugar donde ocurrió la transfiguración no se conoce con exactitud. San Lucas declara que Jesús llevó a los 3 a la montaña para orar. A menudo se piensa que esta montaña es el monte Tabor en Israel, pero ninguno de los evangelios lo identifica con exactitud. Lo importante aquí es que sucede un movimiento, una acción y un cambio de lugar, invitado a una desestabilización, a movernos, a ponernos en acción, a emprender un camino, oír al llamado del Señor. Jesús a diario te invita a un encuentro personal con Él. Solo es de seguirle, de conocerle y de amarle. Quinto elemento, la transfiguración sirvió para fortalecer la fe de los apóstoles. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, la transfiguración de Cristo tiene por finalidad fortalecer la fe de los apóstoles ante la proximidad de la pasión. La subida a un monte alto prepara la subida al Calvario. Cristo, cabeza de la Iglesia, manifiesta lo que su cuerpo contiene e irradia los sacramentos, la esperanza de la gloria. Aquí Cristo les dice en su lenguaje que el cuerpo no lo es todo, el cuerpo se corrompe y caduca, mas sin embargo el espíritu, su gloria, su divinidad es eterna y es santa, no siendo tocada por esta por la humanidad. De esta forma se preparan los apóstoles, que al conocer ese aspecto glorioso, ahora no dan realce e importancia al mundo, sino que a lo celestial. Y es que necesitaban los apóstoles conocer
esta naturaleza, esta divinidad de Jesucristo, ya que solo conocían lo humano, su cuerpo, conocían sus parábolas, sus prodigios, sus portentos, pero Jesús se abre, se muestra en su pureza, en su amor, para que éstos tomen fuerza, tomen fe y continúen con la misión. Sexto aspecto, la aparición de Moisés y Elías representan la ley y los profetas. Moisés y Elías representan los dos componentes principales del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Moisés fue el dador de la ley, y Elías fue considerado el mayor de los profetas. Su aparición da a conocer el cumplimiento de la palabra y la ley, que predominan por siempre, siendo muestra de que nunca dejan de ser vida y poder. Los trae de recuerdo de manera visible para recordarles el predominio ante todo de su palabra y de su ley. Lo trascendental de este acto, hermanos, es darnos cuenta de la divinidad de Jesucristo, que se muestra por amor como inspiración y antelación a lo que vivirá, la pasión, la muerte y la resurrección, expresándonos de esta manera que no es la carne, no es el mundo y sus contenidos lo que predominará, ni las tinieblas ni el mal, sino su reinado, su naturaleza y su voluntad divina. Asimismo, como lo profetiza el profeta Daniel en la primera lectura, son las vestiduras blancas que se relacionan con la purificación, con el cambio, con la transformación. Es el vestido interior que hemos de ponernos. No ha acabado este tiempo de tránsito, pero hemos de darnos cuenta de que lo que hemos de cambiar es lo interior cuando salgamos de este proceso. Es un momento importante de generosidad, de respeto, de santidad y sobre todo muy personal, que nos debe de llevar a una intimidad con Jesús, a una transformación, a buscar en nosotros esa naturaleza, esa esencia de hijos de Dios, de bautizados y coherederos del reino de los cielos. Asimismo, nos debe llevar a irradiarnos, a que nuestra vida, nuestros actos sean el Evangelio que muchos lean y se encuentren con Él. La buena noticia de este mensaje, hermanos, es que nosotros podemos tener una transformación. Nosotros podemos sufrir una transfiguración. Nosotros tenemos una esencia santa. Tenemos un sello indeleble por el bautismo. Y muchas veces es tapado, es oscurecido por el pecado. Pero hoy, este día, nos damos cuenta de que llevamos algo divino dentro y compartimos el reino de los cielos con la Santísima Trinidad y la comunión de los santos. Transformémonos con Cristo y seamos la versión que somos, hijos de Dios, sacerdotes, profetas y reyes. Ofrecemos un Ave María por todo nuestro país, por toda la nación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Vencernos por amor para alcanzar la santidad. Buen día, hermanos.